Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Yerdi, Nacho Ortelli, Martín Angulo. Hoy expectativa por el mensaje del presidente de la Nación. Como lo dijimos, va a estar Victoria Tolosa Paz, ya está sentada en nuestros estudios. Viene Jorge Hefner, uno de los investigadores del CONICET, que más conoce sobre el tema del coronavirus. Déjenme preguntarles y vamos sumando, se van metiendo chicos, a Gabriel Prosperi, que está en Casa de Gobierno, que es el que más cerca está del lugar donde se va a emitir el mensaje. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Gabriel, buenas noches, ¿me estás escuchando? Enseguida lo restablecemos. Sigamos. Sí, a ver, el mensaje que va a dar Alberto Fernández dentro de un rato tiene que ver obviamente con las nuevas medidas de confinamiento. Van a regir a partir del sábado 22 de mayo desde las 0 horas hasta el 30 de mayo inclusive, pero atención porque estas medidas de confinamiento a nivel nacional, en las zonas donde está más complicado, también se está pensando en un confinamiento total para el fin de semana del 5 y 6 de junio. Es decir, o sea, los fines de semana, no solamente hasta el 30 de mayo, sino el posterior, 5 y 6 de junio, también Alberto Fernández lo que va a decir es que seguirían las medidas de confinamiento un fin de semana más. También, a ver, hago preguntas sí, para Nacho, Martín y Rosario. ¿Se va a poder circular por la calle o va a haber una especie, lo que no le gusta a Vilma Ibarra, que yo diga que es toque de queda? Es pregunta. Lo que se va a decir es que se va a restringir la circulación en todas las zonas del país que encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las medidas hasta ahora eran en los distritos en donde había alarma epidemiológica, que solamente eran la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, los distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entran los de alto riesgo. ¿Te acordás que se habían dividido las zonas en 4 lugares? Bajo riesgo, mediano, alto y alarma. Bueno, estas medidas aparecen también para las de alto riesgo, es decir, la mayoría del país. Claro, exactamente. Me están diciendo que Horacio Rodríguez Larreta ya está preparado, que hablaría en vivo, que haría un... Nacho, ¿tenés info de la ciudad? 21:30 habla Larreta después de el mensaje del presidente. Y obviamente hay un gesto de Larreta con Alberto Fernández. La buena noticia de todo esto, Luis, es que volvieron a hablar y hablar a solas y hablar con el tono que tenían el año pasado Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Larreta va a acompañar las medidas del presidente, dispuso el cierre de las escuelas, algo que Larreta se había opuesto, que había generado mucha tensión. Hablaron, la charla fue muy buena entre ellos, Luis. El presidente le hizo casi un pedido como un pedido personal. Le pidió personalmente que acompañara, que sentía que era el momento para hacer un golpe fuerte, un martillazo fuerte para bajar la curva de los contagios, que estaba muy alta, y que si la ciudad no acompañaba con las escuelas iba a ser un mensaje contradictorio. Esto es importante, es lo que veníamos reclamando nosotros de, bueno, que se sienten, que hablen. Finalmente hablaron y la verdad que está bueno que tomen una decisión en conjunto. Vos preguntabas si se va a poder circular. Bueno, lo que se va a anunciar es que se va a poder circular solamente en cercanías del domicilio. Es decir, no vas a poder viajar de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, como se hace ahora. Solamente en cercanías al domicilio y entre las 6 de la mañana y las 18 horas. O sea, asumo que volveremos a... Amplía un horario... Claro, asumo que volveremos a la historia de los permisos, los padres con hijos separados o con cohabitación distinta. O sea, volvemos a marzo del 2020. Lo que va a pasar después de 9 días, se regresa a las restricciones anteriores y sí el fin de semana del 5 y 6 de junio van a volver a regir estos horarios. Ahora, es importante porque la circulación que ahora se paraba a las 19 se va a frenar a las 18. A las 18. Y seguimos sin saber el horario del mensaje del presidente. Sí, Martín. El acuerdo político que marcaba muy bien Nacho, creo que va a garantizar que esta vez las medidas tengan en la justicia. No digo que no vaya a haber reclamos, me imagino que va a haber mucha gente enojada ya con las medidas anteriores que no eran tan restrictivas como esta. Hubo reclamos judiciales, pero el acuerdo político creo que le va a marcar a la justicia un marco de acá no hay que meterse, a diferencia de lo que ocurrió cuando Larreta y Alberto Fernández discreparon por las escuelas y se generó la causa en a ver qué nos dice, ¿es urgente, Rosario? Me voy a repasar los dos lugares.
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, Casa Rosada, ahí estás viendo el auto donde va a salir el presidente. Mauro Gundín está en la Jefatura de Gobierno. Buenas noches, Mauro, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para todos allí en el piso. 21:30 a priori es la hora que tenemos la confirmación en la cual Horacio Rodríguez Larreta estará comenzando esta conferencia de prensa, en la cual estará acompañado de Diego Santilli, de Fernán Quirós, de Felipe Miguel. Serán los principales dirigentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quienes acompañarán al jefe de gobierno porteño. Algunas cuestiones que uno ya se empieza a enterar, lo escuchaba ahí Nacho, acerca de la charla que mantuvieron el presidente en muy buenos términos con Horacio Rodríguez Larreta. En esas condiciones, en ese contexto de charla, también en algún momento Horacio Rodríguez Larreta esgrimió: no me voy a pelear por 3 días, considerando que ante que nuevamente es feriado el lunes, son solo los 3 días hábiles lo que quedan, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué pasará? ¿Qué anunciarán? Cierres, por ejemplo, de algunos espacios públicos. En lo que respecta a comercios que no son esenciales, podrán seguir trabajando de la vereda para afuera, Mauro, sin que la gente pueda... Mauro, sí. Te voy a interrumpir porque arranca la cadena del presidente, 27 minutos más tarde, es grabada, dura 19 minutos, lo anticipó Rosario Ayerdi, así que ya estamos en condiciones de... Ahí está, estos son el conteo en retroceso de lo que será el mensaje del presidente. Esto lo suelen hacer antes de cada mensaje justamente para darle tiempo a los canales, Luis. A que tomen las palabras. Exactamente, es una nueva medida que implementó la comunicación del gobierno. Bueno, ahí vienen las nuevas medidas del presidente de la Nación que vamos a escuchar y analizaremos con Victoria Tolosa Paz, entre otros. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Queridos argentinos y argentinas, siempre les hablo con la verdad. Cada uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo pienso, pero hay verdades que están por encima de los desacuerdos. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Ustedes saben que recorro el país y también saben que conozco muy bien las enormes dificultades que atravesamos. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos. Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este instante. No es momento de especulaciones. Nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad. Les pido que no aceptemos que se niegue esta realidad que debemos superar. Cada contagio debe dolernos, cada muerte debe conmovernos. Debemos estar cerca del pesar que sufren quienes han perdido un ser querido en la pandemia. Ante lo irreparable de tantas vidas perdidas, es necesario entender el deber que nos cabe de ser solidarios. Lo he dicho muchas veces, nadie puede salvarse solo. Hoy, como nunca antes, necesitamos cuidarnos solidariamente para evitar todas las pérdidas que podamos. El primero que debe cuidar la salud de todos y de todas es el Estado. El Estado jamás puede hacerse el distraído ante una pandemia. Eso sería inconcebible. Y si ocurriera, también sería imperdonable. La Constitución Nacional y los tratados internacionales obligan al Estado argentino a tomar medidas para proteger a la población. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina porque la ley me lo impone.
Pero no puedo negar que por encima de ese imperativo legal siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes, porque fueron ustedes quienes me confiaron el gobierno de nuestra querida Argentina. Desde el Estado Nacional, junto a gobernadores y gobernadoras, venimos trabajando para superar la pandemia desde inicios del año pasado. La inmensa mayoría de nuestra sociedad nos acompañó con su esfuerzo. Unidos, mancomunadamente, debimos hacer frente a lo desconocido. Por encima de aciertos o errores, nunca nos desviamos de aquel objetivo que les marqué cuando esta pesadilla se inició. Cuidar la vida de nuestro pueblo es una prioridad irrenunciable para nosotros. A mediados de marzo, anuncié que lamentablemente iba a llegar la segunda ola y para mi pesar tuve razón. Ahora podemos ver el cambio en la situación epidemiológica en el país desde marzo hasta la actualidad. Convoqué a redoblar a los ciudadanos todos los cuidados y tomamos a tiempo restricciones que tuvieron un impacto positivo en las primeras semanas. Sin embargo, hace varios días los casos comenzaron a aumentar en diferentes zonas del país. Es evidente que hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas, que debilitaron las acciones contundentes que nosotros propusimos para controlar lo crítico de la situación. Lamentablemente, es posible que producto de todo ello, en medio de tanto barullo, algunos mensajes hayan generado confusión, llevando a muchos hombres y mujeres de la sociedad a minimizar el problema. Esa confusión debe terminarse, poniendo en claro lo que nos ocurre. Nosotros elaboramos indicadores precisos para establecer el nivel de riesgo epidemiológico y sanitario de cada zona del país. Diseñamos un modelo que da previsibilidad al precisar las acciones oportunas que deben adoptarse ante el riesgo creciente. Esos indicadores nos permiten conocer de antemano las restricciones que deben imponerse en cada contexto. Ese es el espíritu del decreto de necesidad y urgencia que rige desde hace 3 semanas. Y es el mismo espíritu que subyace en el proyecto de ley que enviamos al Congreso Nacional. Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave. No se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio. No reconoce límites ni jurisdicciones. Hay consenso científico y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra. Al elaborar el proyecto de ley que llevamos al Congreso Nacional, hemos incorporado la experiencia que acumulamos en este tiempo. Más allá de lo peculiar de cada zona, necesitamos un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera. La verdad es que en esta segunda ola se evidenciaron 3 problemas que como país debemos corregir. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. En otros lugares se implementaron de manera tardía, cuando la experiencia indica justamente que es decisivo anticiparse a la expansión de contagios. Y algo fundamental,
En muchos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta. El problema ya no se acota a determinado territorio. Es muy grave y se evidencia en todo el país. El aumento de camas y respiradores ya no resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación. El agotamiento de todo el personal de salud, a quien siempre le voy a estar agradecido por el esfuerzo que hacen, no puede ser soslayado. La gran mayoría de la sociedad cumple las medidas establecidas, pero cuando no hay fiscalización, se produce una gran injusticia. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y a todas. No importa cuántas medidas tomemos si nos enfrentamos a minorías que incumplen, porque eso genera una propagación del contagio. Si se cumplen las medidas que estamos disponiendo, reduciremos el impacto de la segunda ola. Si se implementan de modo oportuno y se controla el cumplimiento, los contagios van a ceder y podremos recuperar rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos. Si la sociedad percibe este riesgo y se empodera y se cuida, podremos alcanzar este logro colectivo. Por eso voy a insistir una vez más. Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplique estrictamente las normas que estamos dictando. No hay lugar para especulaciones y no hay tiempo para dudar. Hoy necesitamos que cada persona y que todos los sectores tomen plena conciencia del momento que vivimos. Insisto, estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Es muy importante que ustedes sepan que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina, que estamos en un récord de contagios y fallecimientos. Los datos científicos han probado que a mayor circulación de personas se genera mayor transmisión del virus, mayor mortalidad y un riesgo concreto de saturación del sistema de salud. La dinámica de la pandemia generó un debate acerca de dónde están los principales focos de contagio. Ese debate ya no tiene sentido repetirlo. De lo que nadie duda es que la circulación, por cualquier motivo, y las reuniones sociales son los factores centrales que multiplican los contagios. Por lo tanto, aprovechando que la semana próxima solo tiene 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado, 22 de mayo, a las 0 hora, hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas. Quiero ser muy claro y preciso. Esta es una decisión que dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Después seguiremos el siguiente cronograma. Terminados estos 9 días,
desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes que tenemos hasta hoy. Pero con la firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente, deberemos implementar las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, dispondremos que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. Este esfuerzo colectivo va a ayudarnos a atravesar estos meses de frío, reduciendo todo lo posible los contagios y la mortalidad. Soy muy consciente, plenamente consciente, de que estas restricciones generan dificultades. Ante esta realidad no queda más remedio que escoger la preservación de la vida. Yo no voy a aceptar que se naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos. El Estado Nacional seguirá acompañando a quienes más lo necesiten, como siempre lo hemos hecho. A las empresas y trabajadores afectados los acompañaremos con el programa de recuperación productiva. Aumentaremos el salario complementario realizando una inversión de 66.000 millones de pesos. Fortaleceremos el apoyo a las familias con la tarjeta alimentar. Llegaremos así a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Mañana mismo iniciamos el pago. Nuestra inversión sanitaria y para reducir el impacto económico y social de la segunda ola suma hasta aquí 480.000 millones de pesos. Este esfuerzo está financiado a través de los mayores ingresos que hemos tenido por el aporte extraordinario a las grandes fortunas y el aumento de la recaudación. Estaremos atentos a quien necesite nuestra ayuda en esta emergencia, como siempre lo hemos hecho. Les pido que tomemos conciencia de la gravedad del momento, quedarse en casa todo lo posible, salir solo para lo impostergable, no participar de reuniones sociales y maximizar los cuidados cuando sea imprescindible salir de casa. Las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional, de acuerdo al conocimiento que ya tenemos sobre las actividades de mayor riesgo. Así, no es solo el barbijo de uso obligatorio. También debemos respetar la distancia de 2 metros, ventilar los ambientes y garantizar la higiene permanente de nuestras manos. El aislamiento de los casos confirmados y de sus contactos estrechos debe ser cumplido. En este tiempo vamos a fortalecer el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo. En los próximos días contaremos con más de 4 millones de dosis. Hasta hoy, 7 de cada 10 mayores de 60 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la aplicación, en pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de las personas en riesgo que optaron por vacunarse. Tal como anunció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el fondo ruso está normalizando la entrega de vacunas. Ya esperamos otro 1 millón para los próximos días. También hablé con el presidente de México, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador, y me confirmó el pronto envío de gran cantidad de vacunas de las que hemos producido entre ambos países con AstraZeneca. También tuvimos contacto con el presidente
de la República Popular de China, Xi Jinping, a quien le hemos pedido su intervención para que la Argentina pueda seguir recibiendo vacunas de Sinopharm. A todos ellos, mi sincera gratitud. Continuamos el diálogo con otros países, con otros productores, para que la Argentina siga contando con vacunas seguras y eficaces para toda nuestra población. Seguimos trabajando y poniendo nuestros mayores esfuerzos para la firma de nuevos contratos. Con la llegada de estas dosis, ingresamos en una nueva etapa del plan de vacunación. En las próximas semanas, las jurisdicciones tendrán la mayor cantidad de dosis disponibles desde que comenzamos a vacunar. Quiero valorar y felicitar el esfuerzo de cada vacunador y de cada vacunadora, que con emoción y compromiso son protagonistas centrales de esta magnífica campaña. Mientras nos quedamos en casa, acompañaremos a las familias, a las empresas y avanzaremos fuertemente con la vacunación. En este momento crítico, trabajemos más unidos y unidas que nunca. Olvidemos cualquier desaveniencia. La salud de los argentinos y de las argentinas así nos lo exige. Gracias a todos y todas. Bueno, allí está el mensaje del presidente de la Nación, de alguna manera anticipado por Rosario, Nacho y Martín. Quiero empezar a conversar desde el lado político con Torres Apaz y desde el lado de la salud con el doctor Hefner, repasar un poco esto. De alguna manera quiero reiterar, después de haber escuchado esto y lamentablemente de haber confirmado que no tenía ninguna expectativa de que hubiese algún tipo de reconocimiento de lo mal que se gestionó la pandemia, pero no importa. Ahora hay medidas que intentan que esto no colapse. Si recién llegas al programa, hoy yo decía que me parece que las medidas son injustas porque fueron tomados con un gobierno que actuó con incompetencia, con falta de información, con soberbia, pero que hay algo mucho más importante que el gobierno y que el primer magistrado que acabamos de ver, que es esta cifra que compartimos durante todo el día y que tiene que ver con la cantidad de fallecidos, 72.000, y de infectados, 3,5 millones detectados. 72.699 fallecidos. Y el trabajo denodado de personal de la salud, médicos, enfermeras, farmacéuticos, bioquímicos, camilleros, kinesiólogos, que saben que la incompetencia, la soberbia, la falta de comunicación pesa sobre sus hombros. Yo acabo de escuchar al presidente de la Nación y no voy a hacer ningún otro comentario más sobre la parte de la política del presidente Alberto Fernández. Acabo de decir que el presidente en su segunda frase dijo, tuve razón. Hay que hacer un esfuerzo de soberbia para decir después de estos resultados que tuve razón. Y que todo esto funcionó porque no se cumplieron las normas. No porque no hubo vacunas como correspondían, no porque no hubo testeo, trazabilidad y aislamiento, no porque se comunicó, nada. Bueno, este programa se llama Dicho Esto, pues yo tengo una muletilla, que es dicho esto, debo decir. Dicho esto que el presidente no logra reconocer que no gestionó y que después de 14 meses decide establecer una suerte de baremo para ver cuándo se abren y se cierran. Las 14 meses. Es verdad, en algunos casos engolosinado por el acompañamiento de las encuestas, creyéndose imperturbable, diciendo el martes hay feriado, el jueves deja de haberlo, diciendo no voy a fase 1 ayer, hoy yendo a fase 1. Todo esto, la verdad que es accesorio. Tengo la impresión, e insisto, es una opinión personal, que no involucra a nadie, que no nos queda más remedio que cumplir estas medidas por instinto de supervivencia y por honor a la cantidad de gente que ha intentado que esto no fuera peor. Lo que acabamos de escuchar es un acto, ahora sí se puede hablar del albertismo puro,
de negación de la realidad, de análisis de soberbia de las consecuencias y de imposibilidad de reconocer la incompetencia para haber gestionado la crisis. Vamos a tratar de repasarte, y ya voy a la mesa, qué va a pasar, cómo va a funcionar esto. Abro a la mesa. ¿Cómo va a ser desde el sábado a la hora 0? Mira, estamos viendo un mapa sobre las zonas de alto riesgo epidemiológico y de alarma epidemiológica. Esas son las zonas en donde va a ser un confinamiento total a partir del sábado 22 de mayo a las 0 horas, es decir, el viernes a la medianoche empiezan a regir estas medidas hasta el 30. 11... Al 30 y se Claro, hasta prorroga. el 30 de mayo estas medidas y después volvemos a las anteriores. El 5 y 6 de junio, y esto es una novedad, que es el otro fin de semana, también Volvemos van a regir claro. estas restricciones. La otra novedad importante es que el corte de la circulación es a partir de las 18 horas, es decir, una hora antes de lo que, en realidad 2 horas antes, porque Claro. a las 20, a las 19 cerraban los locales, 2 horas antes de lo que está funcionando ahora. Esto para zonas de alto riesgo y de alarma epidemiológica, que en realidad es la mayoría del país, porque vemos el mapa totalmente, ayer lo repasábamos, el mapa totalmente en rojo. A ver si te sigo. Hoy es jueves, desde el sábado a la hora 0 hasta el otro domingo es todo el país parate. Y después vienen 2 fines de semana más iguales, pero en la semana se volverían a retomar las actividades. Un fin de semana, el del 5 y 6 de junio. Y hasta el 5 y 6 de junio, después hay que ver qué es lo que pasa hasta el 11 de junio cuando se haga un nuevo decreto. ¿Qué es lo que dicen? Se podrá circular, la duda esta de hasta dónde podemos ir o hasta dónde no podemos ir. Dice, solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, y esto es entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Es decir, no podemos ir a otro distrito, no podemos ir a otra provincia como hasta ahora se podía circular libremente. Ni siquiera cruzar la ciudad. Claro, ni siquiera cruzar la ciudad de una punta de la ciudad a la otra. Fase 1. Fase 1. Pero digo, acá volvemos a esto que decíamos antes de comenzar el mensaje. Tendremos que ver quién está, si se tramitan permisos, todavía no los... Imagínate. Sí, bueno, los permisos. Si habrá permisos para Dice que padres separados, estaban atención habilitados, de familiares. claro. A ver, solamente están habilitados los comercios esenciales, Sí. es decir... Súper. Claro, supermercados, farmacias, o sea, los comercios que venden ropa no van a estar habilitados por estos 9 días. Lo que remarca el gobierno es por 3 días hábiles solamente, porque se restableció el feriado para negociar con Horacio Rodríguez Larreta las clases. Victoria, formalmente buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas noches, Luis. Te escucho. Bueno, en principio tengo que disentir con tus palabras y por supuesto respetables, pero creo que no estamos ante la soberbia de un presidente, no estamos ante un presidente negacionista de la realidad, estamos ante un presidente que toma decisiones para garantizarle la vida a 45 millones de argentinos en una pandemia que azota a la Argentina y azota al mundo. O sea, si quisiéramos pensar que la solución de esta pandemia o la responsabilidad de la pandemia es exclusiva de Alberto Fernández, la verdad que creo yo que hay que mirar cómo y de qué manera el resto de las grandes potencias del mundo han tenido que tomar medidas restrictivas muy importantes también para poder seguir protegiendo la vida, Luis. Yo sé que esto enoja, yo venía para acá y te escuchaba con Viviana, sé que hay un enojo muy fuerte en la ciudadanía porque hace 14 meses que nos cambió la vida a todas y a todos. Esta pandemia produce mal humor, desasosiego, sensaciones muy espantosas, pero creo que tenemos una enorme responsabilidad. Quienes tenemos cargos públicos, gestionar la pandemia es la responsabilidad mayor. El presidente de la Nación tenga la plena certeza que no es un hombre al que le agrade tener que detener parte del ritmo de la recuperación económica en la Argentina. Sin embargo, toma estas medidas luego de un gran debate con gobernadores, con el jefe de gobierno de la ciudad, buscando justamente detener esta ola de contagios y los 72.699 muertos que tiene la Argentina, que son reales, que son familias que se destrozan y que tenemos que evitar que colapse el sistema sanitario. ¿Sabes qué me pasa? Digo, yo tengo una contradicción, porque tengo un especial respeto intelectual por vos y me pareces una persona sensible. Y estás en nombre del gobierno y tengo que decírtelo. Ahora, y trato de mirar para adelante, porque si no vamos a... Ahora, tampoco puedo dejar pasar que el presidente dijo tuve razón, digo, para combatir la pandemia, dice la Sociedad Latinoamericana de Infectología, hace falta 4 cosas. Vacunas no hay. Bueno, vamos punto a punto. Testeos masivos deberíamos hacer entre 400 y 600.000, con suerte 100.000 controles que no se hacen y buena comunicación. Entonces, la verdad que lo primero que me dice el presidente, tuve razón, parece una tomadura de pelo. Che, pidan disculpas, metieron la pata. Ahora, tenemos que parar porque hay que parar
lo hacemos y lo vamos a invocar. En principio yo quisiera que dejemos de pensar en quién tuvo razón o no. Yo creo que hay obviamente una mirada que tiene que ver con cómo y de qué manera, lo acaba de decir el presidente, si las medidas que tomamos no se cumplen de manera individual y colectiva, no va a haber respuestas positivas a estas restricciones duras por 9 días. Creemos que entonces tiene que haber un llamado de verdad, responsabilidad, y esta responsabilidad nos incluye a todos. Acá no estamos sacándonos nosotros la responsabilidad porque todos somos seres humanos que cometemos errores todos los días y tratamos todos los días de acostumbrarnos a salir con el barbijo, a ponernos alcohol y a tratar de evitar situaciones muy complejas que nos pasan a todas y a todas y que tratamos permanentemente. Y esto quiere decir que cuando vemos una foto del presidente abrazado a alguien, no le sacamos responsabilidad. Decimos que es un ser humano y que le ocurren cosas como nos ocurren a todos, permanentemente. En los canales de televisión hemos visto imágenes muy duras, vemos esto en actos políticos, vemos esto en la universidad, vemos en distintos ámbitos, en la puerta de las escuelas, en la fiesta de los pibes y pibas, en las reuniones sociales. Bueno, todo esto tiene que ver con que tiene que haber un llamamiento a mayor nivel de responsabilidad individual y colectiva si queremos que estos 9 días de una restricción muy severa tengan un resultado positivo. Si no, lamentablemente no vamos a poder salir. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay vacunas, por cierto, quizás insuficientes para la enorme ansiedad que tenemos todos, que es que rápidamente la población se vacune. 10 millones de vacunas de vacunación. Luis, pero con respecto a que todo el mundo sufre estas restricciones, quienes producen vacunas obviamente están siendo demandados por todos los países del mundo. Fíjate que el jefe de gobierno de la ciudad, los gobernadores, ninguno pudo hacerse tampoco de estas enormes negociaciones que tiene nuestro presidente con todos los que producen vacunas. Ahora vamos a hablar con Morales, que acaba de conseguir 1 millón de vacunas. Pero quiero preguntarle a Jorge Hefner antes de nada. Era imprescindible que se tomaran medidas para parar esto y por eso la convicción de que hay que cumplirlas, a pesar de que no te voy a meter en política, salvo que vos quieras. Podés meterme en donde quieras. Pero digo, digamos, a mí me parece que llegamos acá no por los chicos de la fiesta clandestina, llegamos acá no por el abrazo, llegamos acá por una gestión que no hizo lo que tenía que hacer, que eran estos 4 pilares. Pero decime, ¿dónde estamos parados y qué va a pasar con estas medidas? 2 puntos. Primero, el balance que vos mencionás y segundo, las medidas. Las medidas son acertadas. La discusión es, ¿tendríamos que haberlo tomado ahora o tendríamos que haberlo tomado un mes antes? Yo las hubiera tomado un mes antes, estas medidas dramáticas, pero van en el sentido de lo correcto. En cuanto al balance, yo creo que hubo errores importantes en la gestión. Importantes. Ahora bien, ¿con quién nos comparamos nosotros para ver cómo nos fue? Si yo te digo, si vos te comparás con el mundo con el cual en general todo el mundo tiende a compararse, Estados Unidos y todos los países de Europa Occidental, todos, salvo Alemania, las tasas de mortalidad hoy por hoy son superiores que las argentinas. Es decir, eso no implica no reconocer errores muy importantes en la gestión, pero el manejo de la pandemia realmente, para todo el mundo que nos circula, realmente fue muy, muy complicado. Pero yo coincido, hubo errores en la gestión que tienen que ver con el sistema de rastreo, la cantidad de testeos, la trazabilidad, hubo errores de la gestión en cuanto quizás tendríamos que hacer un plan de negociación mucho más amplio con los movimientos sociales y decirle, muchachos, se entienden las reivindicaciones, pero lo que pasó en Plaza Constitución, digamos, el problema de las vacunas. Si yo tengo que hacer una crítica al discurso, yo creo que en perspectiva tendríamos que haber señalado con más claridad, porque es un tema que nos compete a nosotros, que tenemos una luz, y la luz es cercana. Porque cuando hoy por hoy, el promedio de internación en terapia son 53 años. ¿Por qué no es más 70 años? Porque están vacunados. Están vacunados, claro. Están vacunados. Entonces está avanzando. Con las 4,5 millones más el millón que viene, realmente estamos cubiertos. Todos 60 años para arriba. 60 años para abajo con comorbilidades, incluso un sector de 50 o 60 años. Es decir, que de acá mes y medio, realmente tenemos un horizonte. En absoluto. Y hay un lugar abierto para hacer un balance, hay cosas que se hicieron muy mal, absoluta. Claro. Pero tenemos esa luz, tenemos una luz, que no es el año 2022 o 2023. Y eso nos da más fuerza para cumplir las rajatablas. Así de fácil, te voto. Gerardo Morales es el gobernador de Jujuy, ya lo tenemos porque hoy hubo un anticipo de Nacho Ortelli sobre esa provincia. Gerardo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Bien. ¿Cómo anda? Bien, primero contemos la información y se la consultamos directamente, Nacho. Sí, a riesgo de que nos desmienta el gobernador, pero yo cuento lo que tengo como información, que es que la provincia de Jujuy estaría muy cerca o habría firmado un preacuerdo con el laboratorio Sinopharm para la compra de 1 millón de vacunas, que si todo llega a buen puerto estaría el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, presentando
los papeles ante Cancillería y se podría liberar dentro de los próximos 60 días 1 millón de vacunas para la provincia de Jujuy. ¿Esto es así, gobernador? A ver, hemos iniciado el trámite, remitido un proyecto de ley a la legislatura para que sea aprobado el día de mañana. Estamos con el acompañamiento de la mayoría de los bloques en ese tema. No hay un preacuerdo firmado con el laboratorio Sinopharm todavía. Sí hay una luz verde para iniciar el trámite. Esta información nos llegó hace 3 semanas. Así que ahí inmediatamente hablé con el presidente Alberto Fernández y empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud. Tenemos desde ayer la autorización del Ministerio de Salud para iniciar los trámites. Ya hemos hecho la presentación en la Embajada China en la República Argentina. También esta noche voy a terminar la presentación en nuestra Embajada en China, que está a cargo de Sabino Vaca Narvaja. A partir de que iniciemos el trámite y la presentación, que espero, esta noche es la mañana del viernes en China, así que si Dios quiere y el embajador puede llegar a presentar en el Ministerio de Relaciones Exteriores chino la petición para iniciar formalmente el trámite, desde allí empieza a correr un plazo de 60 días dentro del cual deberíamos recibir 1 millón de vacunas. No queremos generar falsas expectativas, estamos comenzando con un trámite, tenemos el apoyo del Gobierno Nacional en esta iniciativa y una señal que nos genera, ¿no es cierto?, la posibilidad cierta de poder contar con 1 millón de vacunas. Gobernador, ¿el millón de vacunas va directamente, el millón de vacunas va directamente a Jujuy o deberán coparticiparse con la Nación? Y segunda cuestión, ¿con esa cantidad queda inmunizada la totalidad de la población de riesgo de Jujuy? Mire, primero había un esquema de un envío de 450.000 vacunas y un segundo envío de 550.000 vacunas. ¿Eso es posible o es posible que llegue el millón de vacunas si es que todo sale bien y, como siempre digo, el diablo no mete la cola? O hay algún inconveniente como lo ha tenido el país y muchos países con distintos laboratorios. Si nosotros recibimos 450.000 vacunas, podemos vacunar a 225.000 personas con 2 dosis y con eso llegaríamos a cubrir la población de 35 años para arriba. Así que lograríamos una inmunidad con los sectores de más riesgo. Claro. Hemos puesto a disposición, hemos hablado con las autoridades nacionales, todavía no tenemos respuesta, pero podríamos prestar 500.000, 550.000 vacunas hasta que reciba más vacunas el gobierno nacional para que las mismas sean distribuidas en el resto del país. Hasta tanto a nosotros aplicar 225.000 dobles dosis, nos va a llevar 2 meses, así que no hay problema en poder compartir la mitad de las vacunas para que puedan ser aplicadas en el resto del país y yo creo que se va a ir normalizando junio, julio ya la llegada de vacunas y me parece que vamos a salir del estrés, si Dios quiere. ¿Y qué inversión va a ser, gobernador? Y bueno, la prestamos y después recibimos. ¿Qué inversión va a hacer la provincia, va a hacer Jujuy en la compra de estas vacunas? ¿Cuánto cuesta cada vacuna? ¿Cuánto cuestan? Y por otro lado, si usted cree que Nación les va a recibir esa propuesta de darle la mitad de las vacunas al Ministerio de Salud de la Nación. No lo sé si van a recibir la propuesta, hemos hablado, ha habido conversaciones, si no la reciben vamos a vacunar obviamente, allí sí vamos a cubrir holgadamente los mayores de 18 años y implementaremos una campaña fuerte de vacunación, pero hemos planteado esta predisposición desde la provincia. El precio que tenemos indicado es el que ha pagado. No va a superar el que ha pagado el gobierno nacional, que para el caso de las vacunas de cada dosis de Sinopharm es de $20. Gobernador, ¿era inevitable el martillazo de esta fase 1 por 9 días?
Mire, ayer hablamos bastante con el presidente, por lo menos 12 gobernadores del norte grande. Hoy le tocó al grupo de gobernadores restante. El presidente nos ha pedido el apoyo para estas medidas, de modo tal de que ha habido un pedido expreso del presidente y vamos a apoyar todos los gobernadores esta medida que se ha tomado, más allá de que podamos compartir o no algunas cuestiones. Todavía no he visto el decreto, pero por lo que escuché, el presidente, tal vez ustedes también escucharon, es para las zonas con alerta epidemiológica. Alerta y alta. Jujuy está con... y alta. Jujuy está con situación de medio riesgo. Estábamos con un promedio de 100 casos por día. Posiblemente estemos levantando un promedio de 130, 140 casos por día. Vamos a ver cómo se mantiene esa meseta. Obviamente es una situación muy precaria, en cualquier momento nos va a llegar fuerte la segunda ola, así que estimo que para el caso de Jujuy no va a ser de aplicación las medidas estrictas de este cierre de 9 días, pero no he visto el texto, solo escuché al presidente, así que es lo que puedo decir de lo que escuché, y obviamente como lo vamos a hacer todos los 24 gobernadores, apoyar todas las medidas que dicte el gobierno nacional. Sí, Morales, cuando uno mira el mapa epidemiológico ve toda la Argentina, casi toda la Argentina en rojo, y Jujuy es una de las pocas provincias que está en verde, amarillo, pero tiene igualmente distritos en rojos. Es decir, si usted tiene que implementarlas, en algunas localidades las va a implementar, y usted dijo, bueno, más allá de que apoyemos o no algunas medidas, ¿cuáles no apoyaría? ¿Clases presenciales, el cierre de la circulación a las 18 horas, los fines de semana? A ver, o apoyamos o no apoyamos las medidas, así que nos ha pedido el apoyo el presidente y eso es lo que vamos a hacer. Yo obviamente soy de los gobernadores o personas que piensan que hay que mantener la economía lo más que se pueda abierta, la actividad formal, informal, no da más, y las clases presenciales. Pero vamos a acatar todas las medidas que disponga el gobierno nacional. No solo porque a media intermedia un pedido expreso del presidente de apoyo, sino porque también creo que hay que volver al sistema de trabajo del año pasado, de trabajar coordinadamente en las 24 provincias con el gobierno nacional. Se trata de una pandemia y me parece que tenemos que estar todos juntos en esto y bajar un poco los decibeles de la discusión sobre algunos temas. Así que estamos. Sí, gobernador, retomando lo que le preguntaba a Rosario, le quería preguntar sobre qué temas los gobernadores con los que compartió usted ayer la videoconferencia con el presidente Alberto Fernández le marcaban como necesario no cerrar o no tocar para no afectar la economía o las clases. Y también le quería preguntar, habló de la segunda ola que está llegando a Jujuy, ¿cómo está el sistema sanitario y cómo está la demanda de camas en su provincia? Todavía el sistema sanitario está bien, no estamos con mayores problemas. Tenemos habilitado el 70% de las camas de terapia intensiva con respirador para casos COVID, y de ese 70% solamente tenemos ocupado el 60%, es decir que estamos por el 40 o 45% de ocupación de camas. Tenemos que habilitar todavía camas de terapia que tenemos en el interior. El sistema privado ha habilitado la mitad de las camas que habilitó el año pasado, y en esta mitad de las camas que habilitó para atender casos COVID del año pasado tiene una ocupación del 60%, de modo tal de que tenemos todavía margen. Pero bueno, esperamos que esta meseta que ha levantado se mantenga. Por lo pronto no estamos con un departamento, una ciudad que esté en rojo en la provincia. Sí tuvimos un caso en rojo en La Quiaca y en Humahuaca y hemos intervenido directamente y hemos frenado el brote. Pero bueno, cuando llegue la segunda ola va a venir con todo, como está haciéndolo en todo el país. Quería preguntarle a Jorge Hefner, gobernador, que es un especialista del CONICET. Primero, reiterar, si te vas recién sumando a nuestro programa, que lo que acaba de decir el presidente es, desde este sábado hasta el otro domingo, me van corrigiendo si me equivoco, hasta el otro domingo se prohíbe la circulación, salvo casos autorizados. Entre las 6 y las 18 va a haber actividad de comercio solamente esenciales, takeaway y delivery en ese horario. No va a haber ni bares al aire libre ni nada de esto.
se suspenden las actividades culturales deportivas. Entiendo que se suspendió el fútbol. Sí. No. Sí, yo digo Bueno, que sí o no. No. Acá estamos con este tema. No, A ver, una persona muy cercana a Alberto Fernández me dice que no se suspende el que fútbol no se suspende. profesional. Sería un disparate, esto corre por mi cuenta. Y lo que dice Morales, Jorge, es que esperan la segunda ola. ¿Es correcto que lo que verifica acá en el AMBA se traslada 15 días luego más tarde al interior? Bueno, hay una tendencia en ese sentido que explotó tipo Córdoba, Santa Fe, Rosario, etc. Ahora, esto no es una cosa absolutamente inevitable, depende también de la política sanitaria que se aplique, porque el sistema de rastreo es particularmente útil cuando no estás en una situación rojo. Por ejemplo, lo que está pintado. Entonces, aislamiento de contactos estrechos y facilitamiento del aislamiento, básicamente en las barriadas más humildes, sería muy, muy importante para tratar de que si llega la segunda ola, llegue con una meseta mucho más baja. ¿Y cómo reacciona frente a esto, gobernador Morales, lo que plantea Hefner? Es decir, aprovechar ahora para testear masivamente, testeo, detección y trazabilidad. Compartimos totalmente, no hemos dejado de trabajar con nuestros equipos, operando directamente donde aparecen casos y especialmente en los sectores más vulnerables. Tenemos una gran cantidad de enfermeros, agentes sanitarios y médicos trabajando en la calle. Así que comparto totalmente que hay que aprovechar todo este tiempo, así que estamos a full. Nuestros equipos no han bajado los brazos en el puerta a puerta y en la detección de casos, aislamiento, testeo. Así que estamos trabajando bastante bien, pero bueno, ustedes saben que a veces hay situaciones que exceden contactos, el tema de las fiestas clandestinas, el encuentro social, que bueno, nosotros tenemos una restricción de no circulación desde 2 de la mañana a 6 de la mañana, pero bueno, estamos la verdad que con los operativos epidemiológicos a full. Y esto que me preguntaban, qué es lo que planteaban los gobernadores en general. En general, los gobernadores del Norte Grande plantearon, bueno, si hay cierre, cómo se resuelve la situación de la pérdida que van a tener los distintos sectores económicos, y para eso es necesario que se haga un aporte de ayuda, créditos, que es lo que el presidente... Yo no tengo en claro bien, solo escuché lo que ha dicho el presidente, pero al parecer va a haber un apoyo en ese sentido que yo creo que es importante, no alcanza nunca, ¿no? Le voy a preguntar, mire, la aprovecho porque la tengo a Victoria Tolosa Paz, que no me acuerdo nunca tu cargo ni tu organismo, pero... Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Venga, ¿qué ayuda va a haber? Bueno, importantísimo, 52.000 millones de pesos del REPRO. Estimábamos que el mes pasado eran 4.000 millones, con lo cual hay un crecimiento casi de 10 veces lo que el mes pasado estaba disponible, ampliando no solamente al sector que ya estaba afectado, turismo, gastronomía, hotelería y servicios, sino el comercio, fundamentalmente, que a partir de estas restricciones va a sufrir claramente la caída de sus ventas. Así que ahí esos 52.000 millones, más los 6.000 millones del salario complementario, lo que se paga el aguinaldo para la gran mayoría de los trabajadores formales de la República Argentina, en todos estos rubros que van a sufrir la caída producto de las restricciones, van a tener esta inyección de 58.000 millones de pesos para estos 9 días de restricciones, en donde tengan, por supuesto, que ser acatadas estas restricciones en función del mapa colorado de alertas que acaba de escribir muy bien Morales. Quiero decir que me parece muy importante la actitud del gobernador, independientemente de lo que a veces nos cuesta entre peronistas y radicales sentarnos en una mesa y dialogar. Celebro no solamente la interpretación correcta de la ley de vacunas, el ponerse en esta actitud proactiva para conseguir ese millón, la actitud solidaria de que Jujuy tiene, si consigue ese millón de dosis, la posibilidad de prestarle a otros miembros del Norte Grande, de las provincias argentinas, creo que es más de lo que necesitamos en la Argentina. Poder entender que esta pandemia no distingue color político ni bandería y afecta a todas y a todos por igual. Y celebro mucho la actitud responsable de acatar el decreto del presidente y colaborar, por supuesto, por áreas y sectores para acompañar a jujeños y jujeñas en este triste momento. Gobernador, ¿quiere agregar algo más o simplemente agradecerle? Sé que estaba muy ajetreado con las actividades. ¿Algo más que quiere decir desde Jujuy? No, nada más agradecerle, Luis, por el contacto y bueno, saludar a todas las personas que están en la mesa, en el panel y bueno, a tratar de trabajar unidos para afrontar esta pandemia que es más duro de lo que pensamos al principio. Totalmente, gracias, gobernador. Muy amable, como siempre. ¿Algunas consultas? No ¿Bancos? Por favor, que sea. ¿Bancos? Ahora. ¿Volvemos a fase 1? Es decir, no había bancos. No había actividad bancaria. Es pregunta, ¿eh? No Solo sé. los 3 días hábiles. Recordemos que el 24 y el 25 es feriado. Serían los 3 días hábiles. O sea, mañana es el último día de actividad bancaria. Hasta el próximo lunes
primero, no sé qué cae, no me lo sé, el otro, el lunes 31, sexto. ¿no? Eso, El sí. 21, 31. martes primero. O sea, ¿estamos diciendo bien? Estamos diciendo. Sí. Estamos diciendo Hasta el bien. domingo 30. ¿Hasta el domingo? El domingo 30 está esta Claro. restricción. El lunes 31. Ah, sí, bueno, después pero los sigue el domingos lockdown suelen el no fin de haber banco. semana. No, Victoria. digo, pero para que la Después sí, mentalidad de el la gente llegue hasta el domingo 30. ¿Eh? Después va a Sí. haber fase 1 los fines de semana. Esto es muy importante. Esto tal vez se tendría que haber hecho en el verano, cuando estaban todos con las fiestitas, con la pavada de los barcitos, los jóvenes, los padres que hacían la vista gorda y Te que pusiste la generaron gorra. el rebrote. Te pusiste la gorra. Sí, ¿sabes por qué? Porque en un país con 40% de pobre, Luis, en ese momento se podría haber dado un sacudón realmente a la pandemia y en ese momento empezaron los psicólogos a decir, no, pobrecito, que quiere la joda el chico. Bueno, tendrían que haber cerrado ahí los fines de semana, tendrían que haber controlado los bares y no lo hicieron. Hoy... Pero sí, radical desacuerdo con lo que estás Está bien, diciendo. perfecto. O sea, a mí me parece porque que... yo estoy en desacuerdo los en muchas bares, cosas, sí, vos obvio. podés estar conmigo. Los bares no son los causantes del rebrote. No, es no falta de los bares, vacunas, no. falta de testeo. O sea, porque Vos si vamos a en- decir que una vos en fiesta un bar. clandestina contagia más que la inoperancia del gobierno, yo creo que estamos Una complicados. fiesta clandestina, por supuesto que contagia mucho más incluso que las inoperancias inoperancia- del gobierno. ¿Sí? Por supuesto. Una Ah, sí, fiesta- la falta de vacunas 1000 es- personas metidas en un lugar, como se han visto, metidas en un lugar transmitiéndose la enfermedad, sí. 1000 personas. No recuerdo una sola No, fiesta de 1000 no, personas. ha habido, ha habido, No, pero digo, ha habido. que no haya traído vacunas el gobierno es menos También. grave que una se fiesta la hayan clandestina. puesto quienes no se la tendrían que haber puesto, también. Ahora, Admiro también hay una responsabilidad social. el espíritu masoquista de castigarnos. O sea, no te pagan, no te dan, la CIF y las REFRO no alcanzaron, tomaron decisiones por decreto de necesidad de urgencia, no trajeron vacuna, no testearon pero estoy y en- encontraron yo más no y le estoy- echar la yo culpa no a la estoy- fiesta no, yo no estoy clandestina. en desacuerdo con que abran los gastronómicos, porque si no acá hay un falso debate. Lo estás diciendo. No, lo que estoy diciendo es el bolichito sin protocolo no podía funcionar. Ah, sin protocolo. Pero el bolichito es gastronómicos. Y la necesidad de salir a la calle después Luis, de un año de Luis, pandemia. el bar, todos metidos adentro, tomando cerveza sin barbijo, está mal, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los especialistas. Y como no soy bueno. especialista sanitario, tengo que creer en lo que dicen ellos. Totalmente. Ellos dicen que está mal, perfecto. ¿Sí? Ahora, la llegada de vacunas, lo dijimos acá, ¿cuántas veces dijimos, che, las vacunas, los millones que decían el año pasado no terminaron llegando nunca? ¿Por qué no llegan? Eso lo vamos a seguir Está muy bien. diciendo. Para mí, poner en igualdad de circunstancias al bolichito con la inoperancia del gobierno con las vacunas me parece equivocado. Es una opinión que la puedo estar equivocado. Marcelo Padovani, perdón. Marcelo Padovani, ¿tenemos novedades de la reta? Estamos aquí adentro de la jefatura de gobierno de la ciudad de Luis en Parque Patricios. Estaba prevista para las 21:30 la conferencia de prensa, faltarían solo 6 minutos. Suele ser bastante puntual la reta en sus conferencias, vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Se repite el esquema, Luis, habitualmente lo que ocurre es que habla el presidente y después habla Horacio Rodríguez Larreta. Estoy contando, ya te digo, 1, 2, 3, 4, 5 sillas. 5 sillas, Bien. es decir, 4 funcionarios del gabinete Bien. van a acompañar a Horacio Rodríguez Larreta en los anuncios y las explicaciones, porque hay muchas dudas, Luis, todavía, acerca de qué va a pasar en la ciudad a partir del próximo sábado. Hago la pausa y tomamos Dudas la de conferencia. de Dale. la población, digo, ¿no? Dale, gracias Marcelo, ya volvemos. Es Larreta, su conferencia de prensa. Hoy los convocamos para compartir con ustedes las medidas que estamos tomando, dada la crítica, preocupante situación sanitaria en la que estamos, medidas que han sido consensuadas con el Gobierno Nacional y con todas las provincias. Porque todos estamos preocupados por el avance del virus en toda la Argentina. Pero estoy convencido que tenemos que seguir trabajando así, coordinando, consensuando, dialogando. Es la mejor manera de cuidar la salud y el bienestar integral de todos los argentinos. Aprovecho también para agradecer a todos por la responsabilidad, por el esfuerzo, por el cuidado que vienen llevando desde el primer día. Y agradecer especialmente a todo el sistema de salud, que le pone el hombro, que hace un esfuerzo enorme y que está viviendo momentos de muchísima tensión. Voy a empezar compartiendo los datos de la situación epidemiológica de la ciudad, que nos preocupa mucho. Los casos, que habían llegado hace un mes más o menos a 2.800, habían empezado a bajar. Llegamos a un promedio semanal de 2.100 casos, promedio diario semanal de 2.100 casos.
y hace más o menos una semana que volvieron a subir a un ritmo preocupante. Hoy estamos en un promedio diario de 2.500 casos, con días en los que estamos por arriba de 3.000. Esto significa un R, una tasa de contagiosidad mayor a 1. Hoy en 1.07. Y esto nos preocupa mucho, porque además se suma al aumento en la ocupación de las camas de terapia intensiva, que en el sistema público está hoy en el 83%. En este contexto es que seguimos profundizando nuestra estrategia sanitaria. Estrategia que se basa en 3 pilares. Primero, en el fortalecimiento del sistema de salud, que venimos haciéndolo desde el año pasado, dedicando cada vez más camas de terapia intensiva e internación general al COVID, reasignando otras patologías, abriendo nuevos pabellones, sumando respiradores. Pasamos de 150 camas a 550 en el sistema público y de 664 a 1.183 en el sistema privado. También profundizamos nuestra estrategia de testeos, que es fundamental. El testeo, rastreo, aislamiento y seguimiento de contactos estrechos es una de las principales estrategias para combatir el virus. Hoy en la ciudad, cada persona tiene un centro de testeos a no más de 20 minutos de su casa. Ya llevamos hechos más de 3,5 millones de test. Y es muy importante que todos asuman la responsabilidad de testearse, para cuidarse unos mismos, pero también para cuidar a la gente que tienen al lado. Es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. El segundo pilar es la estrategia de vacunación, que en la ciudad la llevamos adelante de forma muy rigurosa y muy transparente, de manera que todos los que necesiten tienen su vacuna de la manera más rápida posible. Porque sabemos que la vacuna va contra la angustia que genera, contra la incertidumbre que genera esta enfermedad. Hoy ya venimos recibiendo 996.000 vacunas del Gobierno Nacional, de las cuales tenemos el 99% ya aplicadas. O sea, vacuna que entra en la ciudad, vacuna que se aplica. Al día de hoy tenemos vacunados el 91%, para ser exacto, 91% de los adultos entre 60 y 70 años y el 100% de los mayores de 70 que se registraron, todos al menos con una primera dosis. Y en los próximos días esperamos recibir del Gobierno Nacional 350.000 vacunas, cuyos turnos vamos a ir otorgando en la medida que los recibimos. Por eso es que ya está abierto el empadronamiento de adultos entre 55 y 59 años. Por un lado, los que pertenecen a personal estratégico, como fuerzas de seguridad, docentes y no docentes, todos los trabajadores de los comederos comunitarios, y por otro lado, aquellos que tienen un riesgo previo, por ejemplo, diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias. Y también aprovecho para repetir que todos los trabajadores de la salud y todos los mayores de 60 años que aún no se empadronaron, que por favor lo hagan y se vacunen. Es muy importante para su salud, pero también para el cuidado de la gente que los rodea. Y el tercer pilar de nuestra estrategia sanitaria, posiblemente más importante, es la responsabilidad individual. No hay nada que podamos hacer nosotros desde el Estado que reemplace la responsabilidad que vienen teniendo cada uno de ustedes. Por eso les pido que sigan usando el tapabocas, que mantengan las distancias, que eviten los encuentros en lugares cerrados, que sigan con el lavado de manos, el alcohol en gel y cumpliendo los protocolos de cada una de las actividades. En la ciudad, como ustedes saben, como siempre lo repito, todas las decisiones las tomamos en base a la evidencia. Por eso, ante el preocupante aumento de los casos de contagio y en forma coordinada y consensuada con el Gobierno Nacional, con todas las provincias, por el término de una semana, o sea, hasta el domingo 30 de mayo, desde la ciudad vamos a acompañar con estas medidas que son adicionales a las que ya están vigentes. La primera
y posiblemente más importante, se ratifica la prohibición de los encuentros sociales. De los encuentros sociales en los lugares abiertos y también en los lugares cerrados. El transporte público sigue siendo para los trabajadores esenciales y solo se permite la circulación para actividades de cercanía, para ir al supermercado, para ir a una farmacia, para ir a una plaza a caminar. Los comercios esenciales van a seguir trabajando con los protocolos vigentes. Y los comercios no esenciales van a poder trabajar, pero de la puerta para afuera, al aire libre. Los locales gastronómicos van a poder trabajar en la modalidad de delivery o retirando la comida. Y tanto la industria como la construcción van a estar limitadas a lo que determina el DNU de Nación. Van a estar cerrados los clubes y no están habilitadas las actividades religiosas. Y en los parques y plazas vamos a cerrar los patios de juegos que generan mucha concentración de chicos, pero sí se van a poder realizar deportes y actividades individuales. Tal como va a ser publicado en el DNU de Nación, estas medidas están vigentes hasta el 30 de mayo y a partir del 31 se retoma la situación actual. Yo sé que es difícil. Soy consciente, somos todos conscientes de que llevamos mucho tiempo. Somos conscientes que ha sido muy difícil para todos, pero también estoy convencido que es nuestra responsabilidad tomar las medidas que consideramos más adecuadas para cortar el aumento de los casos, que además paralelamente nos va a permitir avanzar más fuerte con el plan de vacunación. Todo el equipo de la ciudad va a estar abocado a velar por el cumplimiento de estas medidas. En materia de transporte, vamos a reforzar los controles en las estaciones terminales, en las estaciones de transbordo, en las entradas de los subtes. En términos del transporte vehicular, vamos a cerrar 71 pasos de entrada y salida de la ciudad, todos a lo largo de General Paz, y los 56 que vamos a mantener abiertos van a tener controles de que todos tengan los permisos. Y en las calles, en las plazas, en los parques, vamos a controlar el cumplimiento con 3.000 agentes de prevención. Vamos a intensificar también el control para evitar las reuniones en los espacios cerrados, que como dije es el principal foco de contagio. Nuestros estudios muestran que 7 de cada 10 contagios de los que se sabe el origen surgieron de encuentros sociales, de encuentros laborales en lugares cerrados. Por eso el foco va a estar puesto en evitarlos. Ahora, además de nuestro esfuerzo de control, es muy importante la responsabilidad de cada uno de evitar este tipo de encuentros. Estamos coordinando con los 40.000 consorcios de la ciudad para poder reforzar las medidas de cuidado y de control. Para eso tenemos 5.000 trabajadores del gobierno de la ciudad que van a recorrer cada uno de los consorcios controlando que se cumplan con las medidas, por ejemplo, de no poder hacer actividades en los gimnasios, en los Zoom, en las parrillas, y también para controlar que no se realicen encuentros sociales en los departamentos. También vamos a apelar a la gente para que nos ayude a controlar. Tienen el 911 donde pueden denunciar si ven una fiesta clandestina, un encuentro de mucha gente, si ven cualquier situación que hoy no se permite. Y finalmente, siempre el tema más importante para nosotros es la educación, porque la escuela es progreso, la escuela es igualdad, la escuela es igualdad de oportunidades para nuestros chicos. En primer lugar, estamos cerrando todas las actividades en lugares cerrados. En segundo lugar, estamos convencidos de que en este momento de tanta angustia, de tanta incertidumbre, es muy importante llevar tranquilidad trabajando en forma coordinada con la nación y con todas las provincias de la Argentina. Y en tercer lugar, dado que se rehabilitó el feriado del día 24, durante la semana que viene estamos hablando de 3 días hábiles. A partir de todo esto es que tomamos la decisión de que el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene los chicos no van a tener clases. Pero como para nosotros cada día cuenta,
esos días se van a recuperar del 20 al 22 de diciembre, para que no pierdan ni un solo día de clases. A partir del lunes 31 de mayo, y según el DNU, se vuelve a la situación actual. Y así, como de acuerdo a lo que me comprometí, lo último que estamos cerrando son las escuelas, ratifico mi compromiso que lo que primero vamos a abrir también son las escuelas. Yo lo dije al principio, los datos son contundentes. La situación sanitaria hoy es muy preocupante. Nos demanda a todos mucho compromiso, mucha responsabilidad. Nos demanda que nos sigamos cuidando. Yo sé que el esfuerzo que vienen haciendo es enorme. El esfuerzo de cuidarse, de cumplir los protocolos, de no reunirnos. Un esfuerzo muy grande. Y también sé que nos lleva un tiempo largo, que es mucho tiempo que venimos en esta situación, en esta difícil situación que tanto nos angustia. Y porque los angustia a ustedes, también para mí es muy difícil tomar este tipo de medidas. Pero es mi responsabilidad. Estamos convencidos que es lo que tenemos que hacer, dado el agravamiento de la situación sanitaria. Necesitamos estos días para cumplir con estas medidas. Los próximos 15 días van a ser fundamentales porque tenemos comprometido del Gobierno Nacional 350.000 vacunas que nos van a permitir vacunar a todas las personas en situación de riesgo, lo cual es un avance enorme. Por eso apelo una vez más a la responsabilidad de todos, a la responsabilidad de una sociedad que ha mostrado muchísimo compromiso para enfrentar esta difícil situación. Yo estoy convencido que va a pasar. Pero va a pasar si trabajamos juntos, coordinando esfuerzos con la nación, con la provincia, con toda la sociedad, con cada uno de los sectores. Yo confío en ustedes, confío desde el primer día, porque venimos haciéndolo con mucha responsabilidad. Yo estoy seguro que juntos vamos a salir adelante. Por eso, una vez más les pido que se cuiden, que cuiden a sus compañeros de trabajo, que cuiden a sus amigos, que cuidemos a nuestros seres queridos, que cuidemos a todos los que tenemos cerca, que nos cuidemos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. ¿Preguntas tenemos? Buenas noches, Alan Ferraro de Canal 26. Buenas noches. Primero preguntar qué va a pasar en el caso de que ya sea comerciantes o personas en los controles no cumplan con estos controles. Por otra parte, en el caso de los retenes que pueda haber en los accesos y egresos de la ciudad de Buenos Aires, si se va a adoptar un sistema como el del año pasado, donde había un puente, por ejemplo, Puente Pueyrredón viejo era para el transporte público y el Puente Pueyrredón nuevo para los vehículos particulares, con un carril especial para los esenciales. Ha pasado a quienes circulamos por los accesos que inclusive a las ambulancias les cuesta poder cruzar de un lado a otro de los puentes. Y por otra parte, preguntarles qué pasa si se dan situaciones como las de hoy con piquetes en las calles. ¿Va a haber una respuesta de tratar de dispersar ese tipo de manifestaciones? Gracias. Diego. Varias situaciones planteaste. La primera de ellas, la Ciudad de Buenos Aires tiene 127 ingresos. Nosotros vamos a disponer el cierre de 71 ingresos y el resto de los ingresos que van a permanecer abiertos son los 56. Los vamos a trabajar mañana en una reunión con la provincia de Buenos Aires, con el Gobierno Nacional, que está convocada para mañana a las 10 de la mañana. Y ahí trabajaremos en conjunto y veremos las medidas a tomar. Por supuesto, estableciendo carriles especiales para todos los trabajadores de la salud, para los trabajadores esenciales. Y llevándolos. Allí estamos viendo la conferencia del jefe de gobierno, el vicejefe y el resto del gabinete. Solo para acotar, Nacho, Rosario, Martín, no hay grandes novedades. O sea, hay una adecuación total al decreto del presidente de la Nación. Hay un acompañamiento rotundo. Esto es una buena señal política, Luis, de lo que va a ser el apoyo a las medidas. Obviamente hay voces ya en contra. Alfredo Cornejo criticó duramente las medidas. Hay voces de Juntos por el Cambio que no acompañan, pero lo importante es que quien tiene responsabilidad de gestión lo haga. Dijo Rodríguez Larreta que los miércoles, jueves y viernes la semana que viene no hay clases y que se recuperan en diciembre. 22 de diciembre. Eso no sé si significa que no hay ni siquiera clases virtuales en la ciudad. No me quedó claro porque no lo aclaró. Bueno, pausa y terminamos de redondear la situación. En 9 días, Jorge, ¿se puede cortar esta situación o no? Sí, yo creo que en 9 días de restricción realmente
puede producir un impacto importante. Es difícil cuantificarlo, Luis, pero si hoy estamos en un nivel de 30 o 35.000 casos diarios y cumplimos esto, de acá quizás 2 semanas podemos estar hablando por lo menos de una disminución de 10.000 casos diarios, 12.000 casos diarios y la liberalización de un poquito del sistema de salud, que no está saturado solo en terapia, sino en la propia internación en salas comunes y en la derivación de los pacientes al ingreso al hospital. Ahora, yo creo que realmente va a ser un paréntesis, si lo aprovechamos bien, más allá de los balances distintos que se hagan. Total. Más allá de esos balances, si trabajamos todo, me parece muy importante el gesto de que vayamos todos juntos en esto, más allá de los balances. Ahora, Jorge, los resultados de estos 9 días fuertes, duros de cierre, ¿cuándo los vamos a ver? 2 semanas y media, 3 semanas lo tenemos que ver. 2 semanas y media, es decir, tenemos que bajar, si esto anda bien, tenemos que bajar 10, 12.000, 14.000 casos diarios. No, porque te lo pregunto porque por ahí el lunes que viene, no el que viene, sino digamos ya a fines de mayo, mucha gente puede decir, bueno, pero no bajaron los casos. Tenemos que esperar por lo menos 2 semanas. Total. Por el propio periodo de incubación del virus. Hablemos de vuelta de las ayudas, digo, como presenta el Consejo de Política. No, importante y muy importante, a partir de mañana se empieza a pagar el anuncio de la extensión de la tarjeta alimentar a las madres con niños, ahora sí, de 7 a 14, que no estaban incluidas antes. A partir de mañana, hasta el viernes que viene, ANSES va a estar haciendo ese pago vía el dispositivo de la asignación universal por hijo. Esos son 18.000 millones de pesos que se inyectan también en la economía real, en el supermercadito, comercio de barrio, compras de almacenes que van a verse también beneficiados. Muy importante, y volver a repetir, el Repro 2, esta ayuda que realmente amplía la capacidad de quienes están mirando, que están preocupados porque el rubro textil, comercial, todo lo que no es esencial va a estar cerrado por estos 9 días, van a tener la posibilidad de ingresar al Repro 2. Son comercios que ya sabían cómo era el esquema de ingresar vía la página de AFIP porque han hecho muchos de ellos el trámite del ATP. Esto tiene una mirada focalizada en comercios que van a ser los primeros que van a sufrir. Importante, no solamente el anuncio de estos días, sino lo que se viene también a partir de junio. Esto que es la luz que dice Jorge de la Esperanza, el plan de vacunación. Vacunar, vacunar y vacunar, porque se esperan realmente que lleguen vacunas de manera importante en la República Argentina. Y en julio empieza a haber un alivio que no está en la agenda, pero que es importantísimo, que es la liberación y la devolución en 5 cuotas de lo que fue el impuesto a las ganancias sancionado. Finalmente es el mes que viene. Se empieza a pagar en julio 5 cuotas en esa devolución, que está bien inyectar a la economía real un montón de dinero que va al consumo. Esto es, hay ya familias diciendo, bueno, voy a poder cambiar esta cuestión de mi casa, compro un colchón, cambio de la estufa, lo que sea. Ahí hay una reactivación también buscada y necesaria. Hay mucha gente que cada vez que hay alguien que sabe de la cuestión de salud pregunta, segunda dosis de Sputnik que no está llegando y que algunos tienen hace 2 meses o se acercan a los 3. La segunda dosis, entre 3 y 4 meses no hay ningún problema. 3 y 4 meses. Entre 3 y 4 meses. Incluso hay un trabajo que demuestra que si vos postergás y en vez de darlo las 3 semanas, lo das a los 3, 4 meses, la respuesta medida en producción de anticuerpos es superior. No hay problemas con eso. Si vemos tranquilidad, porque sí, hay muchísima gente angustiada que 3 y 4. Gracias, Jorge, como siempre. No, muchas gracias. Victoria, gracias por haber... Luis, un placer. Ayer te pusieron candidata a diputada nacional, dijo Jorge Asís. Después de todo lo que estamos diciendo, mira, Sí, acá, vacunar, vacunar y vacunar es lo único que nos importa y nos preocupa. Gracias, muy bien. Señores, ha sido un placer verlo, me gustó pelearme con usted. Hoy no me peleaste vos. ¿Viste? No. ¿Viste? Se ponen de acuerdo ustedes. Mañana van a decir Ortelli y Novarecio. Obvio, le mandamos un saludo al intransigente que puso durísima pelea, ya lo estoy viendo todavía. Me faltaría pelearme con usted. Mañana. ¿Le quedó algo judicial que tenga que decir de 10 segundos? Nada. ¿Alguien tiene que decir algo de 10 segundos? Me voy. Vayámonos. Nos vamos. Gracias a la gente de Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz, a la gente de Salón Berlín y de Plata Madre. Se quedan con Romina Manger y luego la mega estrella de A24, que es el señor Babi Checopar.